Ahora sí, entramos en materia. Hemos estado trabajando nuestra serie de enseñanzas en la carta a Tito. Tito era un discípulo de Pablo que fue dejado por él en Creta para dos cosas según el capítulo 1, para corregir lo deficiente en la iglesia de Creta y establecer un liderazgo sano. Ancianos es la palabra, presbítero, colocar personas que fueran capaces de guiar bien la congregación. Hemos visto Tito capítulo 1 y dijimos, Tito capítulo 1 habla de las características del obrero de Dios, del siervo de Dios, cómo es su conducta dentro de la iglesia y qué hace. Tito capítulo 2 vimos cómo son las características de la familia de Dios, las características del siervo de Dios en su casa, porque no solo es la conducta dentro de la iglesia, es la conducta en la familia. Y hoy empezamos Tito capítulo 3 y vamos a ver los 7 primeros versículos. Y ya no será solo la conducta en la iglesia, la conducta en la casa, sino la conducta en la sociedad, en la cultura, ante los gobernantes, en el mundo en que vivimos. Y esa es la invitación. Tito 3, versículos 1 al 7. Dice la santa palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Señor, gracias por estas palabras. Gracias por inspirar a Pablo para que le escribiese una carta a Tito. Señor, carta que hoy nos va a servir bastante para evaluar nuestra conducta ante la sociedad, para revisar cómo son nuestras actitudes, cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, qué testimonio estamos dando con los de afuera, cuál es nuestra actitud ante el gobierno que tú instituiste, así no nos guste, cuál es la actitud ante los alcaldes, los gobernadores, ante las autoridades civiles, de tránsito, ante todo lo que colocaste, jueces y magistrados. ¿Cuál es nuestra actitud? Si es de difamar, si es de hablar lo que no es, ayúdanos, háblanos con tu palabra y enséñanos, Señor, cómo es la manera correcta de hacer las cosas, de hacerle ver a los gobernantes cuando no están haciendo las cosas bien. En el nombre precioso del Señor Jesús, amén. Estamos en medio de, a nivel de país y a nivel de Latinoamérica, en una crisis de gobernabilidad. Y no es casualidad que esta palabra, que ya estaba preparada hace mucho tiempo, cayera el día de hoy. Ya estamos cerca a un paro nacional. Hemos oído en Venezuela grandes marchas. En Bolivia se cayó Evo. En Chile protestas. En Argentina peleas por los economistas. Pareciera que el hemisferio sur está ardiendo. Está ardiendo. Pero hermanos, pareciera que la iglesia, o por lo menos un pequeño sector que dice representar la iglesia, está a través de actuaciones políticas involucrándose de una manera que no debe. Hermanos, hoy quiero mostrar a la luz de las Escrituras cuál debe ser nuestra actitud frente al gobierno.
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las autoridades puestas por Dios? Así sean unos impíos, así sean lo que usted quiera decir, pero Dios los puso. ¿Cuál es nuestra actitud para con ellos? Es ampliamente conocido que debemos orar por los gobernantes. Claro que sí, pero orar no es suficiente. También debemos mostrar respeto y, con cuidado, saber cómo protestar en caso del que tenga algo que decir, escribir un derecho de petición, algo. Se los digo en el caso de nuestra familia. La salud ha sido compleja y la EPS ha sido lenta y nos tocó recurrir por el medio legal, no a ir a partir en esa EPS con piedras los vidrios, ni insultar a todos los que hacen parte de la EPS, que son trabajadores. Fuimos por vías legales, tutela, desacato de tutela, defensoría, juez y delegada de servicios de salud. Y de ahí en adelante todo ha ido marchando. Pero lo hicimos sin tener que andar gritando, sin tener que ofender o dar palo a la gente. Hay que saber cómo hacer las cosas. Entonces empezamos con el primer versículo. Dice, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Con qué palabra empieza este capítulo 3? ¿Cuál es la primera palabra? Recuérdales. Y para algunos de pronto recuerdan muchas cosas. De pronto recuerdan aquella vez en que te conocí. Recuerdo que y toda clase de canciones que cantan. Pero hermanos, recuérdales. Pablo lo que empieza a hacer es: Tito, repite con insistencia, insiste, vuelve, machaca lo que ya se ha dicho. Pablo le dice a Tito que tiene que insistir en las mismas cosas, pero en niveles diferentes. Si no te entendió, ahora háblale de esta forma, pero repítele lo mismo y así empieza. Pablo insiste en que los creyentes deben recordar, así como se nos insta a recordar en la cena del Señor su entrega en la muerte y su resurrección. Así como Cristo se entregó y dice, hagan esto en memoria de mí, lo dice Cristo. De la misma manera, Pablo dice, recuerden, porque el ser humano es un ser que se le olvidan las cosas, que tiende a buscar de Dios cuando, ay, todo está mal o algo así, y después cuando todo está bien se le olvida y vuelve al mismo pecado. Eso pasa. Ahora, el texto, como les dije, empieza con la palabra recuérdales. Es decir, esa enseñanza ya la habían escuchado. Eso que Pablo iba a decir, ya lo habían oído. Y yo no sé cuántas veces usted escucha una palabra y a veces puede entrar por un oído y salir por el otro. ¿Cómo identifica que le entró por un oído y salió por el otro? Cuando usted con gozo dice, amén, qué palabra buena. Uy, pastor, qué bendición. A la media hora, ¿eh? ¿Qué fue? Te pregunta alguien llega a tu casa, ay, ¿de qué predicaron? Yo no sé, el Señor me bendijo, no me acuerdo, pero me bendijo. Y puede ser. O se le olvida en una semana porque no la practica. Pero aquí es recuérdales. Y esto es un mandato de Dios, repetir las cosas. A veces uno repite porque hay un simple olvido. A veces con la edad hay cierta tendencia a que se olviden las cosas. No sé si le ha pasado alguna vez. Y eso no solo con la edad mayor, sino que a veces desde los 25, 24 en adelante empiezan a olvidarse las cosas. Y hay algunos casos que hay desde 18, 17 años que poco a poco se olvidan las cosas, no se acuerdan ni qué dijeron hace un ratico. Entonces, hermanos, aquí el problema que va a combatir Pablo con Tito es que se les olvidó la palabra, se les olvidó
como en el capítulo 1, que había que tener un buen comportamiento dentro de la congregación y ser obreros aprobados por Dios. Se les olvidó que en el capítulo 2 tenían que cuidar su familia y comportarse de acuerdo a si eres hombre o si es mujer y a su edad dentro de la familia y la iglesia. Y por último, en el capítulo 3 se les había olvidado la actitud ante las autoridades. Y sí que esta palabra es relevante hoy, en medio de una Suramérica conmocionada. Ahora, esto me recuerda, a veces yo he compartido palabras y he repetido y he repetido. Y recuerdo alguna vez que de pronto, pero ¿por qué repite tanto? ¿Por qué dan tanta vuelta? Porque es que a veces hay que hacer énfasis y repetir y repetir. Y generalmente es una de las cosas que hacía Pablo. Pablo iba tomando y repitiendo porque decía, me parece que tal vez se les va a olvidar algo. Entonces, hermanos, y yo recuerdo una vez, de pronto, sí, y bueno, como consejo lo escuché, pero a veces X, así me digo, con alguna rabia, y yo, bueno, yo no sé, pero bueno, entonces muchos tienen comezón de escuchar fábulas, revelaciones nuevas, sueños y hasta profecías, pero no quieren oír la palabra de Dios. Muchos prefieren escuchar cualquier otra cosa. No, pónganme lo que sea, pero la palabra no. Pero es necesario que se repita el evangelio una y otra vez. Iglesia, necesitamos estar expuestos al evangelio para ser libres. Pablo le dice a Timoteo que ore por ¿quién? En Timoteo, por las autoridades. Pero aquí en Tito no dice que ore, que dice que obedezcan, que se sujeten. Ahora, esto es complementario. En Timoteo, la carta a Timoteo, oren por las autoridades. Pero en Tito, sujétense. Y ojo, no solo obedezcan, sino que dice que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, no obedezcas con mala actitud. No lo hagas porque ya. Y yo he visto mucha gente que en el semáforo, como está en naranja, no paran, sino que sienten que se acelera, pero de una y pásate. Y eso es desobedecer las leyes y las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. En eso. Lo mismo como quienes ponen los cables para coger luz y toda esa clase de cosas. Como cierta persona por mi casa, cada vez que tiene arreglo y todo, se conecta a los cables de la energía. Y eso es para no pagar su propio consumo. Hombre, conéctese a su propia red y pague, porque está afectando a todos, está afectando todo el sistema. Entonces, a veces pensamos que esas cositas no son malas. Entonces, hermanos, ¿con qué actitud hacemos las cosas? Estemos dispuestos. Entonces, hay que sujetarse a las normas civiles, a las normas de tránsito, al código de policía, aunque a muchos no les guste. Hay que sujetarse. No se trata aquí de una obediencia sumisa, ciega, absolutista. Se trata de entender que Dios puso a todas esas personas para que legislaran para bien. Luego vamos a ver qué pasa cuando legislan para mal. Entonces, no se trata que nos rebelemos a las autoridades, pero es que un impío es un pecador, ¿cómo me voy a someter? Sujétese a las leyes. Pero si le manda a hacer algo que atenta contra la moral, que atenta contra la dignidad humana, algo que no va con lo que Dios quiere, entonces dígale no. Dígale en su trabajo, no puedo hacer esto, no puedo meter esta factura por mayor valor para que usted cobre esto, no puedo hacer este chanchullo por esto, no puedo meter estos días más, no puedo tomar esta incapacidad cuando ni siquiera tengo nada con tal de pasar un fin de semana desde el jueves, viernes, sábado, domingo.
No, eso está mal y eso es pecado. Y eso es corrupción. Entonces, yo no me imagino a Esteban. No sé si lo han leído en el libro de los Hechos. Cuando Esteban va a ser apedreado, yo no me lo imagino él gritando, ese imperio romano es horrible, muéranse. No, al contrario, él dijo, Señor, perdónales, perdónales. Y mientras lo apedrearon, el Señor tomó su cuerpo y durmió, dice la palabra, que es la palabra que se usa para morir. Génesis capítulo 1, hermanos, también menciona algo que nos puede ayudar, pero meto algo antes. La transformación de Cartagena y Colombia no viene por hacer revoluciones armadas y violentas, ni tampoco porque la iglesia se aísle y se quede sola. La revolución en Colombia, en Cartagena y en el mundo viene cuando la iglesia toma su papel, cuando la iglesia se pone a orar y se pone a dar el testimonio que debe dar. Esa es la revolución que necesita Colombia hoy. Gente orando, gente buscando de Dios. La revolución que se necesita no es con armas, es orando, es dando buen testimonio, es mostrándolo a los demás cómo se vive como buen ciudadano. Por eso Tito empieza a trabajar esto en la iglesia de Creta. Tito tiene el interés que la gente se sujete a las autoridades. Y las autoridades, como les digo, no importa si son impíos, no importa si son X o Y. Dios manda que nos sujetemos a las leyes. Dios manda que nos sujetemos así no nos guste. Si usted un día pasando en un camino, de pronto están los del tránsito y lo detienen en su carro, ¡pare! Si le piden sus documentos, muéstrelo. Pero no seamos rebeldes. Y de pronto yo sé que a algunos les choca, han tenido mala experiencia, pero Dios nos llama a sujetarnos. Dios nos llama a tratar con respeto. Si hay que esperar en un banco, una fila, hagamos la fila con gusto. O si no quiere hacerla, entonces escriba las cosas electrónicamente para que nunca más haga fila. Y así es más fácil. Pero tenemos que respetar las colas. Yo no sé si alguna vez ha visto en las madrugadas, cuando se van a tomar citas de PS, y hay esas filas, y gracias a Dios hay algunos que se les ocurrió repartir turnitos en orden o hacer fichitos. Pero a veces se forman unos desastres viejitos peleando con otros. Hermanos, Tito lo que quiere combatir aquí con Pablo es que haya ese tipo de cosas. Que no ande cada uno haciendo lo que se le da la gana. Tenemos un contexto. Vuelvo a leer el versículo 1 de Tito capítulo 3. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo, como le dije, a Timoteo le dijo oren, pero a Tito obedezcan, sujétense. Hermanos, Génesis capítulo 1 muestra algo que tiene que ver sobre la autoridad, sobre el gobierno. Y el gobierno empieza desde Génesis 1, cuando el hombre creado, ¿cierto?, se le dio una orden. ¿Cuál fue? Fructifique, multiplíquese y gobierne la tierra, enseñoree la tierra. Ahora, esa palabra en nuestro contexto y en nuestros días suena raro. ¿Cómo así que subyugarla? Porque en nuestro contexto esa palabra es muy fuerte. Pero del hebreo que viene significa administrarla. Es decir, cultivarla, cuidarla, velar porque cumpla con su función de dar frutos a su tiempo y eso. De eso se trata. No como dice algún hermano recalcitrante. Y lo voy a citar. MacArthur en uno de los videos dice que con la creación hay que explotarla y hay que utilizar todo porque Dios la dio para que la subyuguen. ¿Qué es eso?
Y él dice, no, por eso no importa, algún día se va a acabar el mundo y Dios va a crear un mundo nuevo. Y eso no es ser administradores de Dios. Mientras tanto, cuidemos de no dejar las llaves abiertas. Cuidemos de no echar aceite por el baño o cosas que puedan dañar, porque esa agua vuelve nuevamente por el emisario submarino, ¿cierto? Al mar. ¿Y qué vamos a hacer? A contaminar los peces y a que haya un nivel más alto de mercurio. Hermanos, Dios nos llama a cuidar también la naturaleza, a respetar, a cuidar aún los animales, todo eso. Entonces, no se trata de explotar los recursos porque un día el mundo se acabará y un día vendrá el Señor y ya no. Porque viene el Señor, seamos mayordomos de la creación. Cuidemos lo que está, administremos bien los recursos. Entonces, la idea de Dios cuando crea al hombre es, así como Él ordenó la tierra, se acuerda que estaba desordenada y vacía, arregló todo, así el hombre cuide la tierra, la administre, la sepa usar bien. ¿Qué hace usted con los bienes que Dios le ha dado? ¿Qué hace usted con la familia que Dios le ha dado? Hermano, y la cuestión con el gobernar tiene que ver con las decisiones, porque un gobernante toma decisiones y las decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas. El ser humano en Génesis tomó una mala decisión. Tomó la decisión de querer ser igual a Dios y desobedeció. Recuerden que se le ofreció a Eva y le dijo, mira, no, es que sabe Dios que si comen de ese árbol serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces decidieron tomar su propia decisión, pero con todo y eso Dios hizo provisión. Cuando Jesús aparece, Jesús va a mostrar un señorío diferente, un reinado diferente. Ahora, los judíos, ¿cómo esperaban el gobierno de Jesús? ¿Y cómo aún lo esperan? Un gobernante con poder militar poderoso que se impusiera y que tomara a los soldados romanos, que eran los invasores, y los dijera, váyanse de aquí, y los mataran. Y ojo, no solo para que libraran a la nación, sino que el gobernante, el Mesías, gobernara como un imperio. Pero Jesús no fue así. Jesús peleó de otra manera, con su ejemplo de entrega, sirviendo. Así que no se trata de hacer revoluciones armadas. No se trata de ir con piedras partiendo Transcaribe, destruyendo que por mucha razón que algunos puedan tener, que quieran protestar, decir, pero es que tienen que subir más el salario mínimo, y Dios lo permita, pero no hay que rayar las paredes de las casas, de las universidades con aerosol, porque estamos dañando un bien que es de todo. Y es preocupante cómo muchas veces se preocupan por el medio ambiente, pero utilizan los aerosoles que son contaminantes para dañar todo. Entonces eso es una gran paradoja. Entonces, hermanos, Jesús viene a mostrar cómo se sirve de una manera diferente. Él se entrega. Él, en vez de imponerse, él más bien se calla. Cuando quieren acusarlo y juzgarlo, guarda silencio. Cuando habla, si te van a dar una bofetada o te la dan, pon la otra. Y esta es la revolución más difícil que hay, porque es con nuestro buen ejemplo mostrar a otros cómo se vive. Si nosotros mostramos a las demás familias con nuestro ejemplo que se puede vivir con un buen hogar, que podemos ser personas que aportan a la sociedad con el poder del evangelio, la gente se va a transformar, la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. Ahora, no queda en Jesús. De Jesús pasa a los discípulos. Y los discípulos son torturados, son masacrados. Pero ¿usted ve a algún discípulo que salga a matar a alguien? Pues antes que llegara el Espíritu Santo, Pedro, sí, con una espada le corta la oreja a uno de los guardas. Pero después ya no. Ya ahora dice, no,
Yo prefiero morir. De hecho, morir ni siquiera como Cristo murió, sino crucificado al revés. Y eso lo cuenta la historia. Entonces, hermanos, Pablo tiene por privilegio padecer por causa de Cristo. Romanos 12, del 17 al 17 al 13:8 dice: no, yo lo voy a leer. No paguéis, puede buscarlo si desea. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y lo repito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas o llamas o como lenguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, se refiere a autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón al castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Y aquí empieza a decir qué es lo único que podemos deber, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, entrega tanto amor que la otra persona te quede debiendo amor, pero la otra va a dar tanto amor para que quede debiendo amor. Esa es nuestra arma de combate. No estamos llamados a llevar piedras, insultos, palos, megáfonos diciendo tonterías. Estamos llamados a ir haciendo las cosas como son. Y repito, esta serie de enseñanzas estaba programada hace mucho tiempo y hemos tratado a Tito pedazo por pedazo. Y casualmente, en medio de la conmoción que hay a nivel de Sudamérica, cayó esta. Así que culpen a la palabra, culpen a Dios por programar desde el año pasado esta enseñanza. No sabíamos que iba a pasar todas estas cosas. Hermanos, Pablo dice eso que dijo a los romanos en medio de una libertad, que no había ningún imperio gobernando. No, existía un imperio dominante. ¿Estaban los cristianos tranquilos y sin que fueran torturados? No, los creyentes estaban siendo torturados. Pablo llama a la sujeción a las autoridades en medio de un contexto de persecución. Y eso suena ilógico. Pablo, pero ¿cómo así? Si ellos son los que hacen daño, ¿y cómo llamas? Pero él dice, no, porque Dios los colocó, pero por respeto. Pero más adelante va a enseñar cómo se debe protestar. Entonces, Dios puede usar aún a los corruptos para traer sus propósitos. Y no estoy de acuerdo con que queden políticos corruptos al poder. Nadie quiere eso.
De hecho, si ven el fenómeno en la mayoría de las ciudades, no quedaron esos partidos tradicionales. Pero si llega a quedar alguno de esos, nosotros tenemos que orar. Y si tenemos que enviar cartas diciéndole, señor alcalde, usted está haciendo mal, se le envían. Pero no podemos ir insultando, no podemos ir rompiendo bienes públicos. Nosotros no podemos pretender que todos los gobernantes sean puestos por la iglesia y sean evangélicos y sean cristianos. Que eso es lo más tonto. Perdonen que lo diga así, porque la iglesia no está llamada a meterse y armar partidos políticos para luego quedar mal. No, la iglesia está para predicar el evangelio del reino de Dios, para sanar al herido, para traer libertad al cautivo, para llamar el año bueno y agradable del Señor, para decir como Jesús lo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, para llevar esa buena noticia que hay reconciliación con el Padre. Y dentro de la iglesia, no los pastores, dentro de la iglesia, tal vez habrá personas que estudiaron administración pública, economía, ni lo que sea, cualquier carrera, pero se han preparado para ocupar cargos públicos y podrían ser un futuro alcalde. Sí puede pasar, pero no tenemos que ir imponiendo. ¿Eso qué es? Eso está mal. Y ese es el gran problema de la iglesia cristiana de hoy, que quiere imponerse, quiere hacer lo que hace muchos años Martín Lutero en la Reforma protestó. No sé si recuerdan que hace más de 500 años Martín Lutero, que era católico, dijo: estoy harto que esté combinado el gobierno con el Estado y que todo lo usen para lucrarse. Y protestó y en la iglesia colgó sus 95 tesis. Saben, la iglesia cristiana de hoy parece que queremos ser la iglesia católica de aquel tiempo, de los años de Lutero. Esa iglesia ya quería poder político y la iglesia evangélica de hoy parece que tiene hambre de poder político. Dios no se mueve por el poder de un político. Dios no necesita políticos ni toda clase de empresarios. Usted podrá formar su empresa, sí, pero Dios lo que necesita es gente dispuesta a servir con un corazón honrado a Dios. Gente que esté dispuesta a amar a los demás, al prójimo como a sí mismo. Dios no necesita poder político para que la iglesia sobresalga. Eso es una mentira del diablo. Nosotros no necesitamos eso, amados hermanos. Dios utilizó para sus propósitos a Nabucodonosor, que era un impío, un hombre malvado. ¿Y sabe cómo lo llama Dios? En Daniel le dice: mi instrumento. Mira eso. Y uno dice: Señor, ¿cómo le va a decir, como menciona en esa época, esa bestia? Eso. Pero le dice a un hombre más impío todavía, y peor, le dice: Ciro, mi siervo, pero utiliza una palabra más fuerte: mi ungido. Es decir, mi llamado, la persona que yo consagré. Y entonces, no podemos tener nuestra esperanza que porque un político es cristiano es que va a cambiar todo. No, es por alguien que haga bien las cosas en su puesto. Es por alguien que decida ser honrado, sea creyente o no sea creyente. Necesitamos gente que sepa gobernar bien. Esto no es por filiación política o porque sea cristiano o no. Habacuc, en medio de todo, en medio de un imperio dominante, ¿saben lo que hace? Y vamos a estudiar el año que viene el libro de Habacuc, del profeta Habacuc. Hay un momento donde Habacuc está harto de la situación política y económica de su país. Puede leerlo o para ir adelantándose del año que viene. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo dejan a los pobres? ¿Hasta cuándo no sé qué? ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios? No hay nada. Y él, entonces viene: Señor, ¿y hasta cuándo tú permaneces en silencio? Y cuando vuelve a repetir,
¿Saben lo que él hace? Le dice, ¿sabes? Tú crees que yo no estoy actuando, pero en medio de todo este caos, yo soy el Señor de la historia y estoy acomodando todo poco a poco. Y estoy utilizando a ellos para que ustedes aprendan, porque ustedes fueron rebeldes a mi palabra y me tocó dejar que ustedes se fueran cautivos para que aprendieran. Pero te voy a dar una palabra de esperanza, le dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Y muchos años después regresan del cautiverio con la lección aprendida, que solo hay un Dios y es el Padre que está en los cielos, que dio a su Hijo y que por su Espíritu Santo hoy tenemos vida. Esa lección la aprendieron, pero necesitaron ir cautivos. Yo espero que usted no necesite ir cautivo, pero hay mucha gente testaruda que prefiere llegar hasta el límite para que Dios le dé, palabra de aquí costeña, 3 cocotazos. Así que usted verá, pero yo prefiero mejor obedecer a Dios. Entonces, hermanos, nosotros en medio de tiempos de crisis debemos entender que Dios usa al que quiere, pero debemos estar dispuestos a una revolución del reino de Dios. Una revolución que no vino con violencia, que vino dando buen ejemplo y amando al prójimo. Hermanos, no tengamos esperanza en que un buen presidente es el que viene por un partido político cristiano. Más bien oremos porque Dios monte uno que allá arriba haga lo que debe de hacer y que tenga buenas personas que lo fiscalicen, que la Contraloría haga su papel, que la Fiscalía haga su papel, que la Procuraduría haga su papel, que los auditores cumplan su papel, que la Corte Suprema cumpla su papel, que todos se engranen, que cada uno de los poderes haga lo que tiene que hacer. Hermanos, la iglesia es de Cristo, para Cristo y por Cristo, no para el gobierno, por el gobierno y del gobierno. Somos de Dios y hacemos la voluntad de Él. Así que te invito a hacer su voluntad. Él fundó iglesia. Eso fue lo que Él fundó. Versículo 2, Tito 3. Así que mírelo. Y voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Hoy no tengo la culpa, hoy la alabanza fue más larga. Así que hoy no me he demorado. Hoy se demoró más la alabanza. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, es interesante lo que le dice Tito, a Tito, mira, que a nadie difamen, que no busquen contiendas, sean amables. Hermanos, y es que a mí me preocupa que hoy pareciera que ser cristiano es ser respondón, es ser de los que más son groseros y todo. Mire, no seamos como Jonás, que al hacer su tarea iba renegando. De hecho, al principio él huyó. El mensaje que tenía que dar a Nínive era para que se salvara. ¿Y cuál fue el mensaje que empezó a dar? Nínive va a ser destruida en 3 días. Y eso sí lo dijo con gusto. No, hagamos lo que Dios quiere, que seamos mansos para con todos los hombres. Ahora, volviendo a Esteban, ¿se acuerdan que yo le hablé de Esteban? Miren, Pablo presenció lo que pasaba con Esteban. Miren lo que dice Hechos 7, del 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esta es la belleza del texto. Pablo está mirando cómo fue apedreado Esteban. De hecho, más adelante aparece que Pablo, respirando aún amenazas
contra la iglesia. En palabras costeñas es como si el perfume fuera matar a los cristianos. Ese era el perfume de él, lo respiraba, ese era su día a día. Ese Pablo llegó a convertirse en el apóstol hacia los gentiles y el apóstol que más cartas escribió en el Nuevo Testamento y el mayor ejemplo para todos. Ese que torturaba a los cristianos terminó siendo torturado por el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo encontró. Yo no me imagino a Esteban que hubiese dicho, y ese muchacho, tírenle las piedras a él, a ese malvado. No. Pablo miró cómo sufrió Esteban. Y más adelante, Pablo termina sufriendo como Esteban. No apedreado, sino de otra forma. Hermano, otro caso, Hechos 16, 22 al 40, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Es decir, métanlo preso y en la máxima seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cepo. Es decir, lo amarraron pies, todo. ¡Qué locura! Y miren lo que dice. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. A mí me gustan mucho los himnos, lo saben. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Voy a darle un momentico hasta ahí. Hasta ahí. Muchos cristianos dicen, canten para que el Señor los libera de la cárcel y el Señor los va a sacar, y corran. Pero el versículo siguiente dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. ¿Usted aquí acaso ve a un Pablo que le dice, vámonos de aquí, el Señor nos libró, nos soltó, se cayó la cárcel, vámonos? No, se quedó ahí. ¿Y cuánto haríamos eso? Yo creo que muchos, vámonos de aquí. Piernas, ¿para qué te tengo? No, aquí se quedaron y preservaron la vida de aquel que los metió en el lugar más feo de la cárcel, aquel que los ató, los encadenó. Esto no tiene lógica humana, pero tiene lógica cuando estamos llenos del amor de Dios. Se sujetó en medio de eso. Y miren lo que pasó con el ejemplo de ellos, de sujetarse. Luego, una vez se echó a los pies temblando de Pablo y Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Esto es lo que necesitan ver los políticos, que la iglesia dé el ejemplo. Esto es lo que necesitan ver los docentes. Esto es lo que necesitan ver los administradores, los ingenieros, los trabajadores sociales, lo que necesitan ver los militares, los policías, los detrás. Esto es lo que necesitan ver. Una iglesia que da ejemplo. No, una iglesia que hace tonterías. Y miren, sigue el texto. Luego les expusieron la palabra de Dios, porque esto no quedó en el milagro. Porque no es suficiente el milagro, se necesita palabra de Dios, fundamento y doctrina. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa.
A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Pasó de carcelero a enfermero. Y dice, enseguida, y ojo, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. ¿Qué tal eso? Por el ejemplo. Iglesia, Dios nos llama a dar ejemplo. Al amanecer, los magistrados, mire lo que pasó, mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Aquí viene lo bueno. Pero Pablo le respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, un falso positivo. Entonces miren, y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Aquí sí hay una manera de protestar. Y dice, nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Sila eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, una mujer por la que al principio habían ido, donde vinieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. ¿Cómo hubieses actuado tú? Si te meten en la cárcel y te meten sin ninguna razón, sin ningún motivo, y tienes un papayazo de salir, porque Dios obró un milagro, ¿te vas? La diferencia entre Pablo y Sila. Y mira cómo después salieron inocentes. Pero la realidad nos muestra que también muchos apóstoles nunca salieron. Fueron aserrados, fueron usados como lámparas en el imperio, los quemaban vivos como antorcha. ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Cuál es tu actitud? En América del Sur está ardiendo, pero la iglesia debe arder con el fuego del Espíritu de Dios para testificar el Evangelio. Daniel, el profeta, se lo dijo claro a Nabucodonosor: yo me someto a ti, yo me someto a las leyes, pero si tú tocas algo que tiene que ver con Dios, si tú vas en contra de los principios, yo ahí no me someto. Y si quieres, me puedes matar. ¿Vale? No quiero que lleguemos a esos extremos, nunca. Pero sí quiero que lleguemos a dar todo por Jesús. Entregarnos a Él y dar buen ejemplo. Que tu familia te diga, wow, vale la pena creer en el Dios que tú crees. Que tus vecinos lo digan también. Que todos lo digan. Y no significa que tú seas el santurrón o que tengas una aureola, ¿no? Sino que siempre vivas negándote a ti mismo, tomando la cruz del Señor. Habrá momentos en que pecarás, es cierto, pero arrepiéntete. Entonces, oremos por las autoridades en cualquier nivel. Pablo no oyó de Esteban insultos, escuchó: Padre, perdónalos. Versículo 3, y ya estamos terminando. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El versículo 3, ¿cierto? Recuerden, ahora viene el por qué. Y saben lo que va a decir, ¿saben qué? Acuérdense de lo que ustedes eran y que todo eso quedó en el pasado. Hermano, la palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que era usted. No reviva esas cosas. Pero, así como usted debe tener conciencia que Dios le ha limpiado y que así ya no es usted, esto no es para sentirnos más que otro y menospreciar el que aún vive muerto en sus delitos y pecados. Porque un día nosotros estábamos así.
Entonces no miremos por encima del hombro a nadie. Ay, pero es que mira cómo anda y esto. Ora y muéstrale buen testimonio y predícale para que se convierta a Dios. No lo menosprecies, porque un día tú y yo fuimos iguales. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esposos, esposas, cuando ore por su cónyuge, no se ponga ahora a decir, ay Señor, pero es que es un impío, un desastre. Diga, Padre, ayúdame a mostrarle un buen testimonio y transfórmalo con tu palabra. Oro Dios para que se convierta, para que tú transformes su vida. Si es tu esposa, Señor, ay, ayúdame con ella. Señor, o si es tu esposo también. Pero pasa. Entonces, sea cual sea el caso, hermanos, oremos. Romanos 10, 13 al 15 tiene un sello especial. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira lo que sigue el versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se necesita la predicación de la palabra. Es una fusión entre buenas obras y predicación de la palabra. Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Qué belleza! ¿No te acuerdas de dónde Cristo te sacó? ¡Qué belleza, verdad! Ahora, si nos hemos dado cuenta, todos los versículos que hemos visto hasta ahora mencionan al Padre, luego al Hijo, y ahora llega la salvación con el Espíritu también. ¡Qué belleza! Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. La gran verdad del Evangelio es que Dios es el autor, el fundador, el que hizo, el que gestó la salvación y el que manifestó la salvación de Cristo para con todos los hombres. Efesios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La salvación proviene de Dios y se manifestó por Cristo. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones al Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. ¡Qué belleza! Cristo murió por todos. Pero quiero darles 3 datos más y con esto finalizo. Número 1, la palabra amor que utilizan en este versículo 4 no es amor el que generalmente entendemos como ágape, el amor ese que todo lo da Dios así. No, la palabra que se utiliza para traducir es filantropía. Es decir, es ese afecto, ese cariño, es eso que lo hace como de manera ilusoria. Esa es la palabra con la que se traduce amor ahí. Es decir, Él no murió como algunos dicen por ahí, solo por unos cuantos. Él murió por todo. Pero ojo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, hermanos,
Cristo murió por todos y se necesita que prediquemos el evangelio para que otros se salven. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú entregarías a tu familia para salvar a Cartagena? Complicado. Yo creo que, bueno, aquí tengo a mis padres. Creo que yo no los daría por salvar a Colombia. Yo no los daría. Pero usted y yo tenemos a Cristo que dio, al Padre que dio a su Hijo Cristo por nosotros. Difícilmente alguien sacrificará a un hijo. Yo tampoco lo daría. ¿O usted daría a su hijo para salvar, no sé, a 1000 personas y que ni lo conocen? Difícil. Difícil por no decir imposible. Entonces, hermanos, el Padre dio todo. El versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Nosotros fuimos salvos no por ritos, no por la circuncisión que hacen los judíos. No fuimos salvos no somos salvos ni por ponernos una cruz aquí. No necesitamos tatuarnos, yo amo a Jesús, Jesús me salvó. No, nosotros no necesitamos dar vuelta y dar vuelta en círculo. No necesitamos agarrarnos y hacer cualquier clase de cosa rara. No necesitamos enterrar estacas de sal ni nada de eso. Nosotros lo único que necesitamos es creer que Cristo tiene el poder para salvarnos. Y ya, y nos restaura. Y lo hizo de manera gratuita. Y no se trata de lo que tú haces. No se trata que yo me voy a portar bien para ser salvo. Eso no tiene que ver. Se trata de que Cristo te salve y tú por agradecimiento haces buenas obras. No es posible que alguien que haya sido salvo por Cristo siga viviendo una vida igual. Si tú dices que eres salvo, pero sigues en griterías, truanerías, fornicación, adulterio, borracheras sin control, orgías y toda clase de cosas, mijo, hija, tú no has tenido un encuentro con Dios. Simplemente te emocionaste, disfrutaste un momento, ay, gracias Dios, y ya. Porque el que se encuentra con Cristo nunca sigue igual. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración, eso se refiere al nuevo nacimiento. Y el versículo 6, dato 2, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo. El Espíritu Santo, sí y solo sí, y únicamente fue derramado por Jesucristo. Hechos 2, 32 al 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, lo derramó. Por Cristo estuvo lleno aún del poder de Dios y por Él nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y concluyo, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ser justificados significa ser declarados inocentes. Significa que alguien pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Alguien llevó el castigo que teníamos que recibir. En el Antiguo Testamento, el hermano mayor recibía mucho más. Pero Cristo ha decidido compartir todo. Por eso dio en abundancia su Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada desde los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Le invito a colocarse de pie. Hermanos, nosotros somos guardados por el poder de Dios para recibir la herencia.
A manera de conclusión, nuestra posición debe ser como la de Daniel, ¿cierto? Leales a Dios, leales a las autoridades puestas por Dios. Pero nuestra lealtad también es lo que Dios me pide, no lo puedo tergiversar ni lo puedo negar. Si un gobernante, un pastor, un líder o alguien te pide que lo idolatres, no lo sigas. Sal corriendo de él, huye de él, denúncialo. Hoy no necesitamos formar imperios cristianos, no, como el imperio romano, que se jactan de su poder y que terminan en corrupción. Hoy lo que necesitamos es que el reino de Dios y su justicia venga, como lo dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace allá en el cielo, aquí en la tierra. La conexión entre Tito 2 y Tito 3 tiene que ver con una palabra, y es Tito 2 del 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ojo, celoso de buenas obras. Lo que Dios desea es que seamos celosos, pero de buenas obras. No celosos como los celotes del tiempo de Jesús, es la misma palabra. Los celotes del tiempo de Jesús eran el grupo armado. Era el grupo armado de esa época que buscaba rescatar al pueblo judío del imperio romano. La revolución de Jesús es celosos pero de buenas obras, no celosos alzados en armas. Y por último, la palabra que utilizan, que habíamos leído, amar, es filantropía. La revolución que quiere Dios con nosotros es esa ideal, donde vemos lo mejor de los demás, pero oramos para que el evangelio llegue a ellos y que damos lo mejor de nuestras vidas para que lleguen a los pies del Señor. Quiero invitarlos a que adoremos a Dios y que le digamos que nos rendimos